A continuación, Mujeres que Conquistan. Hola amigas de Mujeres que Conquistan. Estamos iniciando un mes, sabiendo que este mes ya es como el final del año y el Señor nos trae grandes cosas para iniciar, como por ejemplo estos temas que estamos tratando, que son temas de actualidad, temas de mucha importancia para nosotras las mujeres. La Biblia menciona una mujer sabia y completa, que es la mujer de Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 era tan completa que no solo se enfocaba en su casa, ni en buscar solo el área espiritual, sino que ella ayudaba a los demás. La misma Biblia dice que ella se arremangaba y salía y ayudaba. Eso es lo que nosotros queremos también conquistar, el ir y ayudar a los demás, el no solo quedarnos pensando en nuestros problemas, sino también saber que allá afuera hay una cantidad de mujeres como tú y como yo, que tienen a sus hijos, que tienen alumnos, que tienen algún familiar con algún tipo de discapacidad, que nadie se ha interesado quizás en ayudar o en conocer por lo menos de este tema. Y este es uno de los temas muy importantes que vamos a estar compartiendo hoy. Estoy muy bien acompañada. Bienvenidos, licenciados, a este programa de Mujeres que Conquistan. Sé que no es casualidad que estén hoy acá. Estoy con licenciado Alan Suárez. Bienvenido, licenciado. Gracias. Y también estoy con la licenciada Cecia Soto. Bienvenidos y pueden ustedes saludar al público. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alan Suárez. Soy psicólogo y educador especial. ¿Y tú? Asimismo, mucho gusto a todos. De verdad, un placer estar por acá. Mi nombre es Cecia Soto. Soy también maestra de preprimaria, así que conozco esta problemática, ¿verdad? Desde un aspecto directo y también licenciada en psicología. Ay, qué bien. Pues que me alegra tenerlos acá. Sé que va a ser un programa muy bendecido, muy completo, y para nosotras las que somos mamás, maestras, realmente una mamá también es psicóloga, maestra, de todo, chofer, etcétera, etcétera, uno de todo un poco. Y sé que en este programa muchas mujeres están pendientes, que incluso también tienen a un pueblo a cargo, como mujeres que están pastoreando también, que tienen a cargo gente. ¿Qué tema más importante el que vamos a tratar hoy? Y pues vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es discapacidad? Que cada uno de ustedes nos lo pudiera explicar, porque yo creo que represento al montón de mujeres que no sabemos de este tema. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, discapacidad sí es un término bastante amplio, ¿verdad? Así como cualquier otro aspecto en psicología y de la conducta, es algo muy amplio. Básicamente, la discapacidad se refiere a la falta o a la limitación en cuanto a una de las capacidades físicas o intelectuales y que a su vez afectan, obviamente, la vida regular de cualquier individuo. Qué importante. ¿Y tú qué nos puedes decir? Como bien decía, ¿verdad? El licenciado Alan, la discapacidad yo creo que más que una limitante, ¿verdad? Al final viene siendo una forma diferente de hacer las cosas, porque los niños o adultos son tan capaces de lograrlo, pero necesitan una forma diferente. Y es ahí donde es la importancia de aprender qué es discapacidad y por qué puede hacer, por qué no puede hacer y cómo yo puedo ayudar. Exacto. Y algo que platicábamos un poquito fuera de cámaras, yo tuve la oportunidad de poder ser maestra en un colegio, incluso del colegio de mis propios hijos. Y yo compartía con ustedes cómo yo miraba en las aulas niños que no llegaban a tener la capacidad de ganar sus materias y solo eran quejas constantes, llamar a los papás todo el tiempo. Y nadie de nosotros nos habíamos imaginado que tenían algún tipo de discapacidad como de las que vamos a tocar. Y yo miraba que solo era castigos, disciplina, y los niños ya no querían saber nada ni de colegio, ni de sus papás, niños de cuarto primaria que estaban pensando hasta en el suicidio. Te lo digo porque yo estaba como maestra de Biblia y muchos de ellos acudían a mí a esa edad a decirme, mire Miss,
y no tengo contentos nunca a mis papás, aquí en el colegio no gano, no puedo, no sé nada, quisiera morirme. Entonces, el oír eso en un niño a mí me llamó mucho la atención y de ahí fue que yo empecé como a indagar en estos temas. Y qué importante es esto que estamos tocando, porque si hay hoy maestras, las mamás definitivamente tenemos que ser las maestras de nuestros hijos, pero ¿qué más nos pudieran ustedes enseñar hoy y compartir de cómo es este tema de importante en la sociedad? Sí, yo creo que es un tema que tocó y es muy importante, ¿verdad? Lastimosamente la sociedad también viene a limitar demasiado, ¿verdad? A nuestros chicos, a nuestros adultos. ¿Por qué razón? Porque se enfocan en lo que es la norma. Entonces, o estás en la norma o no. Si no llegas a la norma sociocultural, tú tienes un problema. Y muchas veces no, ¿verdad? Pero la sociedad empieza a etiquetar. Entonces ya nadie es normal, ya tiene una dificultad. Entonces aquí esta etiqueta, clasificación para acá. Entonces yo creo que la sociedad también nos pone una norma que realmente no existe, ¿verdad? Lo que es normal en Guatemala no es normal en Estados Unidos, ¿verdad? No, lo que es normal en Guatemala no es normal en Alemania, en España, países todavía más desarrollados, más liberales. Entonces, la sociedad, empecemos por la sociedad, ¿verdad? Porque ella empieza poniendo limitantes de lo que es un niño, de lo que no es un niño, de lo que es un adulto, de lo que no es un adulto. Entonces, hablando en el tema de discapacidad, necesitamos conocer qué tipos de discapacidad existen, necesitamos conocer qué puedo hacer, por dónde empiezo, para realmente no castigar a mi hijo, castigar a mi cónyuge, castigar a personas adultas porque no lo pueden hacer, porque no son normales para nuestra sociedad. Qué importante, ¿sí? Comparto mucho lo que dice Cecia y sobre todo también enfocándonos en la familia, puesto que es la base de nuestra sociedad específicamente. Sabemos lo difícil, hemos visto lo difícil con Cecia, que es afrontar, por ejemplo, una noticia como su hijo tiene alguna discapacidad. Solo el nombre. Exacto, solo el nombre. O sea, el término discapacidad ya creen que hace de menos a una persona y no es así. Es como decía Cecia al principio, es una persona diferente. De hecho, todos somos diferentes. No es una condena. Simplemente es un trabajo más arduo con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros alumnos, pero no es una condena. Es más que todo una oportunidad de nosotros como personas ayudar, ¿sí? Y también hay que distinguir mucho con lo que tú decías al principio, que una discapacidad no es un problema de aprendizaje, ¿verdad? Porque también hay una distinción muy importante en cuanto a eso, porque creen que, bueno, las maestras a veces dicen, es que es retrasado. Exacto. Término bastante fuerte, ¿verdad? Para cualquiera. Y precisamente tal vez no tiene una discapacidad intelectual, sino una forma diferente de aprender, un estilo de aprendizaje diferente, y o también un problema de aprendizaje, pero no precisamente una discapacidad. Sí, qué importante lo que estamos tratando, porque yo creo que le va a quitar la venda de los ojos a muchas personas. En la misma sociedad guatemalteca, como lo decías tú, hay mucha ignorancia, a veces aún en los colegios. Qué triste es saber que a veces no pasan de un grado a un niño por ciertas normas y ciertas reglas que uno debe de tener. ¿Por qué? Porque así es y hasta ahí. Pero como decías tú, hay cierto tipo de niños que aprenden de una manera distinta. Por ejemplo, a mí no se me olvida que yo aprendí las tablas de multiplicar solamente cantando las canciones de aquel tiempo, de Enrique Llana. Pero nunca se me ha olvidado. Y yo soy muy de aprender las cosas asociando canciones o colores o alguna imagen, más que sentarme así muy teórica. Un ratito y de ahí mejor me paro y me aburro, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante lo que estamos hablando. Vamos a ayudar mucho a la sociedad y de eso se trata, de que los medios de comunicación sirvan como canales de ayuda, ¿verdad? Entonces me gustaría que compartiéramos qué tipos de discapacidades existen. Bueno, cuando hablamos de discapacidad, como decía al principio, tema bastante amplio. Sí. Creo que un programa no es suficiente. Pero todo el año vamos a hablar. Todo el año. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de una discapacidad de tipo mental, de una discapacidad de tipo conductual, de una discapacidad física, ¿verdad? O incluso muchas veces de una multidiscapacidad.
Todo junto. Exacto, todo junto o dos cuestiones juntas, dos aspectos diferentes, porque no le vamos a decir enfermedad porque no lo es. Una enfermedad tiene cura, la discapacidad tiene rehabilitación. ¿Sí? Ay, qué importante. Correcto. Y como bien lo decían, la discapacidad física, ¿verdad? Podemos denotar discapacidad visual, discapacidad auditiva, parálisis cerebral. Entonces, estos términos, ¿verdad? Yo creo que como mamás, ¿verdad? Yo soy madre también y queremos que nuestros hijos sean los mejores. Exacto. Cuando alguien lo empieza a señalar, nos sentimos amenazadas y no queremos aceptar y negamos en decir, mi hijo tiene una dificultad, ¿verdad? Mi hijo algo está pasando, ¿verdad? Entonces, la discapacidad no es algo que los va a diferenciar, a hacerlos inferiores. Al contrario, cada discapacidad, en mi opinión, tiene su lado positivo que hay que potencializar, ¿verdad? Exacto. Pero para eso necesito identificar qué discapacidad tiene mi hijo, qué discapacidad tiene la persona adulta, ¿verdad? Sí, porque como hablábamos al principio, solamente la palabra ya asusta. Correcto. Casi ni se usa. Y cuando a uno le logran decir, es que fíjese que su hijo tiene discapacidad, uno en el momentito cierra la mente y dice, no es el mío. No puede estar pasando, porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, qué importante es lo que estamos hablando. ¿Y qué piensan ustedes como psicólogos, como profesionales, como también ciudadanos de este país? ¿Qué piensan que si en Guatemala sí se toma en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad? Definitivamente no, ¿verdad? Vemos desde el transporte, ¿verdad? No hay transporte para una persona con discapacidad, ¿verdad? Rampas, por ejemplo, algunas pasarelas ya las tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que después de eso no pasamos, ¿verdad? Incluso centros que socialmente ayuden a población de escasos recursos, muy poco, ¿verdad? No hay centros donde yo pueda buscar esa ayuda. Socialmente, los niños tienen que estar en casa porque no hay un parque especial que supla sus necesidades, porque no lo quiero sacar para que no golpee a los demás, porque no lo quiero sacar porque todos los demás lo ven mal. Entonces, creo que Guatemala necesita ampliarse a este tema, ¿verdad? Es una necesidad muy fuerte de nuestra población que no se está tomando en cuenta, que se deja de último por una extraña razón. Y también enriqueciendo un poco lo que decía Cecia, muchas veces creen que una rampa, un simple letrero en braille, ¿sí? Que es el medio de comunicación que utilizan las personas ciegas, es suficiente, ¿verdad? Pero nos topamos con hechos como los que voy a compartir ahorita, que es inevitable, ¿verdad? Hablar sobre las elecciones porque estamos en una época donde pero lo más importante es lo que está de moda, ¿verdad? Y por ejemplo acaba de ser una conferencia donde invitaron a todos los candidatos presidenciales de parte de la DGES, que es la Dirección General de Educación Especial. Y lamentablemente solo asistieron nueve candidatos, de los cuales ninguno presentó en sus planes de gobierno algo que verdaderamente ayude a las personas con discapacidad, porque dicen que no son importantes, como anulando, no generan votos, y por consiguiente entonces los anulamos como personas, ¿verdad? Pero es triste, es lamentable de que ningún plan de gobierno contemple específicamente a las personas con capacidades diferentes y que los pongan de un lado, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de que Guatemala de verdad está enfocado en la ayuda a personas con necesidades especiales, es un no rotundo. No hay. Y ¿quiénes son los que llegaron? Como para saber. No, me acaba de entrar una pregunta y me dice si los padres usualmente se dan cuenta de la discapacidad y en qué momento llegan a identificarla. Bueno, hay algunas discapacidades que desde el momento de nacer, el pediatra que atiende el parto es notorio que lo ve, ¿verdad? Y tras una serie de estudios, él determina qué síndrome o qué discapacidad él observa, ¿verdad? Pero hay discapacidades que llegan a los 2 años, al año y no es detectada. Y lo que ocurre es que entonces la estimulación que yo debí dar en esos 2 años no es satisfecha, ¿verdad? Hasta los 2 años me doy cuenta, entonces ya privé a mi hijo en esos 2 años de evolucionar, ¿verdad? Entonces
Yo creo que para detectar discapacidad, en algunos casos es muy fácil, pero en otros casos las que son muy obvias. Muy difícil, porque es hasta que mi hijo empieza a ser de cierta forma más independiente donde yo lo empiezo a notar. Que él es tal vez, por así decirlo, más torpe que los demás, que todos corren a un ritmo, pero mi hijo diferente, que todos pueden leer un cartel de lejos, pero mi hijo se tiene que acercar. Entonces, como padres tenemos que estar alertas y de cerca a cada evolución, a cada paso que mi hijo logra para saber realmente ¿será que está llegando al estándar? ¿Será que no? ¿En qué le falta? ¿Qué situación no logra alcanzar con mayor satisfacción, verdad? Porque la discapacidad, como les explico nuevamente, en muchos casos, ¿verdad? Es muy notoria, pero en otros casos pasan desapercibidos y pierden todos esos años de una estimulación temprana, ¿verdad? Y ahí también, fíjate que nos topamos con otro problema, de que, bueno, me imagino que como madre, ¿verdad? Incluso nosotros como maestros, si un niño no puede hacer algo como lo hace la mayoría, nos alteramos, nos da miedo y tiene una discapacidad. ¿Sí? Y nos enojamos con el niño. Exacto, y nos enojamos con el niño y peleamos con los papás y queremos hacer de todo, menos ayudar. Pero, por ejemplo, cuando se menciona discapacidad, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque pecamos como maestros, como padres, como psicólogos incluso, de que utilizamos las etiquetas sin tomar en cuenta verdaderamente los síntomas que pueda o no tener un niño, ¿verdad? Y al final del cabo, como yo le decía a muchos papás, a muchas mamás, ¿de qué le sirve el diagnóstico? ¿Le va a servir para ayudarlo o para etiquetarlo? Exacto. Entonces, es la primera pregunta que como madre, que como padre me tengo que preguntar. ¿Para qué quiero saber el diagnóstico de mi niño? ¿Verdad? Exacto. Correcto. Y a veces de la misma familia viene la primera actitud de rechazo, ¿verdad? De la persona más cercana y eso va provocando en el niño cierta baja estima, ¿verdad? Que así van creciendo y se le pueden ir agregando algunas otras actitudes que lo vayan haciendo como una persona apartada de la sociedad. Yo creo que en base a esta inquietud, en el 2013, ¿verdad? El DSM-4, que es el manual, ¿verdad?, de diagnósticos y estadísticos para nosotros los psicólogos, empieza a sufrir cambios en base a esta incertidumbre, ¿verdad?, esta inquietud. Entonces hace cambios y ahora el niño no va a ser catalogado por una evaluación. Yo no le voy a poner un número al niño. Tú me contestas una prueba, entonces tienes un CI de 50, ya le di un número al niño. Exacto. Entonces ahora el DSM-5 está apoyando en ver el funcionamiento del niño. Ya no solo lo que me dice la prueba psicológica, sino que el niño puede contar, el niño sube gradas, el niño puede manejar dinero, el niño en qué colabora en casa. Entonces está viendo también midiendo funcionamiento. Y no solo, como tú decías, empezarlo a clasificar en una etiqueta, ¿verdad? Eres el hiperactivo, eres el que tiene motricidad fina atrasada, entonces te empiezo a clasificar, te empiezo a etiquetar, sino que ver el funcionamiento de él y en base a ese funcionamiento, lo que yo mencionaba anteriormente, potencializar al niño, ¿verdad? Porque en todo diagnóstico ya he estado estudiando y hay cuestiones positivas que a veces siempre va a haber, sino que esta es la dificultad y ahí me enfoco, esta es la dificultad y ahí me enfoco que el niño la logre, pero todo ese potencial positivo yo lo omito, ¿verdad? Entonces esto es lo que está respaldando el DSM-5, ¿verdad? Bajo estos cambios, que veamos el funcionamiento de cada niño o adulto y lo potencialicemos. Y como, por ejemplo, hablando de este tipo de actitudes de nosotros los padres o como maestros, ¿cuáles discapacidades se logran detectar a simple vista? ¿Cuáles mencionarían ustedes como psicólogos que se detectan que nomás, tal cosa? Porque a veces no son tan rápidas de ver, como decías tú. Cuestiones visibles, ¿verdad? Hasta tal vez síndrome de Down, que es el más común, ¿verdad? Que es por su fácil carita de identificar. Hay otro síndrome llamado Cornelia de Larche, que desde que nacen ellos tienden a ser muy velludos. Casi uniceja, vello en la frente o vello en las orejas y la carita un poco particular. Entonces, desde el momento de nacer son detectados. Estamos hablando tal vez, ¿cuál otro podríamos mencionar? Por ejemplo, lo más fácil de detectar es cuando la discapacidad lleva un involucramiento físico, ¿verdad? O sea, de cualquier... Es muy obvia. Exacto, es muy obvio. Y, por ejemplo, hay muchos síndromes relacionados con la genética,
que inevitablemente va a tener una alteración en el fenotipo, que me refiero a la imagen, ¿verdad? Entonces es ahí cuando es muy fácil visible. detectarlo, exacto. O también muchas veces la famosa parálisis cerebral, que es inevitable, por ejemplo, al momento de evaluarlo con un Apgar, que madres, yo sé que muchas veces no sabemos qué hacer, qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nace nuestro hijo, pero es, por ejemplo, preguntar cómo salió en el Apgar, que es un test De nacimiento. increíblemente importante, que es al momento de nacer, donde evalúan ritmo cardíaco, respiración, respuesta, ¿sí? Entonces, ese es el que nos proporciona el primer parámetro para evaluar el funcionamiento en general de nuestro bebé. ¿Y ese, cómo se llama el examen? Apgar. Ese lo hacen en todos los... Es Deberían obligatorio, hacerlo. exacto, o sea es que sí obligatorio lo en hacen. cualquier hospital, una enfermera o el doctor responsable. Y se tienen que hacer a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos. Ah, qué interesante. ¿Y existe alguna tabla donde podamos saber del desarrollo de los primeros años del bebé? Sí, así es. Sí. El más conocido para nosotros es el test EDIN, ¿verdad? Donde este nos da rangos de edades y nos da funcionamientos, por ejemplo, desde el área conductual, desde el área motriz fina, motriz gruesa, hábitos en casa, nos da parámetros, rangos de edad y estructuras, ¿verdad? Entonces ya uno va evaluando al niño Para según ver su si está bien. funcionamiento, para saber en qué área está baja y en cuál debo reforzar. Qué bien. ¿Y quiénes piden aplicar el DCM5? ¿Solo el psicólogo o un pedagogo también? Bueno, ahí nos adentramos en un debate interminable, pero generalmente, pues, es el psicólogo. Es Es que inevitable, exige, ¿verdad? sí, Exacto, es por así decirlo, la Biblia del psicólogo y es elaborado específicamente por especialistas en psicología, ¿verdad? Sin embargo, siempre es importante conocer como padre, como madre, como maestro, como pedagogo acerca de este manual, ¿verdad? Que como les digo, es una guía. No es una condena, simplemente es una guía que nos va a ir, valga la redundancia, guiando, orientando hacia dónde tenemos que ver, qué tenemos que evaluar, qué tenemos que indagar, qué tenemos que profundizar. Correcto. El DSM-5 realmente yo entro en internet y lo puedo obtener. Entonces, como dice mi compañero, es un manual que me da estándares, que me da sintomatología, que puedo observar, que me da rangos. Entonces, me puede orientar. Si yo tengo una duda, pues me puedo orientar para conocimiento. Pero realmente quien lo va a respaldar, quien le va a dar el seguimiento oportuno, son los psicólogos Exacto. o los psiquiatras, ¿verdad? Que vienen, pues, con mayor estudio ahí, ¿verdad? Pero el DSM-5 realmente, o sea, cualquier población lo puede tener, pero realmente Está cómo abierto. manejarlo, cómo instruirlo, qué ítems para mí serán realmente importantes, cómo debo evaluar, qué seguimiento debo dar, es puramente psicólogo. de los psicólogos. Y ahora hablando de estas evaluaciones que le hacen a los niños, yo he escuchado que a la mayoría de niños los etiquetan como es hiperactivo, es hiperactiva. Y entonces uno se va, muchas mamás que nos están viendo o incluso pastoras, qué importantes son estos temas, porque uno se va con esa idea hiperactivo. El momento que uno se le viene es una imagen de un niño saltando como loco y no puede uno detenerlo, ¿verdad? Entonces uno se va como, no sabe si te acaban de decir algo bueno o algo malo. Correcto. ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Por ejemplo, la etiqueta hiperactivo es la más fácil de usar. La más conocida. Exacto, dentro del aula, la más conocida. Sin embargo, la hiperactividad sí es importante recalcar que no es una discapacidad, sino puede que sea un trastorno conductual, Es un trastorno. ¿verdad? Sin embargo, lo usamos indiscriminadamente. Sí, a todos. Simplemente porque se para o porque no está en su lugar o porque molesta, ya es hiperactivo, ¿verdad? Pero como decía Ceci, ¿verdad? En base a ciertos parámetros podemos catalogar a un niño o a una niña hiperactivo, ¿verdad? Pero es algo también que está previamente establecido en el DSM-5, ¿verdad? Correcto. Y la hiperactividad, como tú bien lo mencionabas, realmente es un trastorno. ¿Y qué entiendo por trastorno? Es un desequilibrio, es un malestar, es un cambio interno que está manifestando a través de mi conducta. La hiperactividad, incluso a través de tomografías, entre otros estudios ya puramente psiquiátricos, reflejan que en el lóbulo frontal nuestro cerebro produce conexiones sinápticas, ¿verdad? Y estas segregan sustancias. Entonces, en mi lóbulo frontal, a través de estudios, se ve que la segregación de dopamina
se ve muy escasa. Entonces, por eso mi hijo es muy hiperactivo, porque la dopamina nos hace bajar, ¿verdad? La dopamina nos hace concentrarnos, la dopamina estar como nos hace equilibrados. estar equilibrados. Entonces, como no hay mucha actividad dopaminérgica, el niño tiene actividad. Pero entonces, hiperactividad no es cualquier niño que no se sienta, no es cualquier niño que salta, no es cualquier niño que es activo. La hiperactividad ya es un trastorno en mi actividad cerebral que se manifiesta no solo en un ítem, ¿verdad? Sino se manifiesta, hay un rango de por lo menos 7 ítems en un área, 4 de otra, entonces yo puedo decir, sí, el niño es hiperactivo, tras un estudio médico también. Entonces, qué tremendo, porque muchas maestras rápidamente, y uno se va a veces de alguna sesión de padres así como hiperactivo, pero no me dijo si era bueno o malo, ¿verdad? Correcto. Entonces, incluso ya diagnosticados, por así decirlo, con un trastorno de hiperactividad, tras estudios, ¿verdad? Han evidenciado que estos chicos, si logran como recibir la estimulación adecuada, son los empresarios, porque tienen son los que se mucha... manejan, son los que toman decisiones con mayor facilidad, son los que logran realmente Ahorita nosotros. triunfar, ¿verdad? De cierta forma social. Que no te estás tan pasivo. ¿Verdad? Correcto. Entonces, como le digo, cada trastorno, cada discapacidad tiene un lado positivo. Entonces, solo es de identificar, como decías tú, no enfocarme en el diagnóstico, sino ver el funcionamiento de mi hijo, qué limitante tiene. Okay, entonces lo apoyo en su limitante, potencializo el lado positivo de esa discapacidad o de ese trastorno para realmente hacer de mi hijo, yo no deseo que mi hijo sea el ejemplo. Realmente no vamos a ese punto de que nuestro hijo sea el ejemplo de la clase, el que saque. No, realmente que mi hijo tenga una calidad de vida. Exacto. Eso es lo que buscamos los psicólogos, que puede tener cualquier trastorno, puede tener cualquier discapacidad, ¿verdad? Pero si no le afecta en su diario vivir y si no le afecta en su desarrollo y desenvolvimiento cotidiano y si no le está afectando su calidad de vida, no hay problema, lo puede manejar. Pero si esta discapacidad, este trastorno, este síndrome, le está impidiendo que él avance como persona, que logre ciertas cuestiones cotidianas, entonces es ahí donde yo digo, bueno, sí, necesita ayuda. Y ahí donde entra la ayuda de los psicólogos, realmente. Exacto. Y también, por ejemplo, ahí es importante que los padres y las madres se den cuenta de que más importante aún que salir bien en matemáticas, que tener un 100 en matemáticas o en comunicación y lenguaje, es mucho más importante, primero, que mi hijo o que mi hija sea feliz. Correcto. Que sea independiente, porque al final eso es lo que buscamos pues siempre con un niño con discapacidad o sin discapacidad, que sea independiente, que sea feliz y que pueda valerse por sí mismo. Entonces, como decía Cecia, enfocarse en lo que puede hacer. ¿Por qué voy a querer forzarlo a hacer algo que no puede hacer porque sus capacidades quizá no lo permiten o le sea más difícil? Sino enfocarme en lo que puede hacer, potencializarlo y llevarlo a una vida independiente. Sí, y aquí venimos a dos cosas, ¿verdad? El problema es que socialmente nos vemos presionados. Porque yo llevo a mi hijo, me reúno con varias amigas y tu hijo aún no ha dejado el pañal. Exacto. No, todavía no, ¿verdad? Hasta miente uno. Ay, mi hijo ya no toma pacha en la noche, mi hijo ya se baña solo. Entonces uno empieza a sentirse presionado y empieza a presionar al niño, ¿verdad? Que logre, a que alcance. Y nos olvidamos de ese hasta derecho, ¿verdad? Constitucional, derecho a la recreación y al desarrollo. Entonces yo presiono tanto a mi hijo que sea el mejor, a que dé el ejemplo, a que todas mis amigas lo admiren y olvido realmente lo que él quiere también, ¿verdad? Que es la calidad de vida, que es la felicidad. Entonces ahorita en la Universidad de Sevilla están creando parámetros también para apoyar, ¿verdad? Están creando parámetros más específicos para que nosotros podamos apoyar a los chicos en funcionamiento. Qué buenísimo. Este tema yo creo que está tan buenísimo que nos vamos a tener que ir a una segunda parte, porque sí, yo hablando con mamás, como mamás, representando a personas que tenemos niños, también veo yo el problema que, como tú dices, le exigen a uno que tus hijos sean ejemplo. Si es en la iglesia, tu hijo, como es hijo del pastor o la pastora, tiene que estar en una vitrina, que no respire, porque tiene que ser el ejemplo, ¿verdad? Y a veces son los que andan por todos lados, va a molestar. Y si es en el colegio, tu hijo, ¿verdad? O yo no sé si te ha pasado, pero así como a mi hermana, por ejemplo, que es psicóloga, y tu hijo, y tú sos psicólogo, exacto, y a mi hijo de la pastora, y uno así como... Entonces yo creo que muchos
padres, maestros, necesitarían un consejo de parte de ustedes como psicólogos y podríamos brevemente, así en segundos, poder aconsejarlos para que no ahorquen a nuestros niños pidiéndoles que sean el ejemplo, ¿verdad? Bueno, quizá yo lo resumiría, pocas palabras, a todos y a todas, madres, padres, maestros, maestras, luchen, persistan y jamás se rindan. Yo les ampliaría quizás un poquito en decir, contemplemos también en qué contexto están nuestros chicos, en qué ambiente familiar están nuestros chicos, y saber que esto va a denotar también su funcionamiento, su desarrollo, ¿verdad? En nuestras manos está el futuro de estos niños, de estas niñas, así que tomémonos el tiempo para, si tenemos alguna duda, vayamos con un profesional, llevémoslo al doctor y aunque nos regrese 100 veces, que nos regrese 100 veces, pero yo saber que cualquier anomalía que yo vea, que yo observe, voy y la resuelvo. A veces por temor no preguntamos, a veces por temor no llevamos, no atendemos, por temor o lo postergamos, ¿verdad? Entonces no, atendamos la necesidad de nuestros hijos, atendamos la necesidad de nuestros jóvenes y adultos para tener pues una Guatemala mejor. Sí, pues me parece muy, muy bien y muy lindo el tema. Vamos a continuar con este tema que está muy importante. Yo realmente estoy aprendiendo bastante acá en este tema y yo quiero pedirte que no dejes de sintonizarnos porque este tema te está interesando tanto como a mí y pues gracias por habernos acompañado en esta primera parte. Venimos nuevamente el próximo programa para continuar, no te lo pierdas. Estás viendo Mujeres que Conquistan.